Mis compañeros piensan que soy un tonto fácil de engañar, que siempre defiende a los demás aunque no tenga nada que ver conmigo. Todo empezó porque mi descomunal sentido de la justicia me llevó una vez a defender a la chica del pupitre de al lado, que sufría acoso. Siempre que alguien se metía con ella, yo la defendía. Su familia era pobre, así que le llevaba el desayuno cada mañana. Sin embargo, simplemente porque la rechacé cuando me confesó sus sentimientos, me calumnió en público, alegando que la había manoseado. El chico de oro de la escuela cayó de su pedestal y se convirtió en una rata a la que todos querían ver muerta. Más tarde, cuando mi padre fue a su casa para razonar con su familia, su padre, mentalmente inestable, lo apuñaló hasta matarlo en un arrebato de furia. Mi madre no pudo soportar el impacto y falleció poco después. Y aún así, la chica me tendió la mano desde el fango con una sonrisa retorcida y enfermiza. Dijo: Jorge, antes estabas tan por encima de mí que no era lo bastante buena para ti. Mira ahora, te pudres en el lodo justo a mi lado. Cuando volví a abrir los ojos, por alguna razón estaba de nuevo en el primer día en que ella se había transferido a nuestra clase. Capítulo 1. Segundo año de preparatoria. Primera hora. El profesor tutor entró con una chica cabizbaja y anunció: hoy se incorpora una nueva alumna especial. Espero que todos la tratéis bien, nada de discriminación. La curiosidad llenó el aula mientras examinábamos a la recién llegada. En cuanto alzó la cabeza, un jadeo colectivo recorrió la clase. Su rostro era delicado y de rasgos finos, pero le faltaba el ojo derecho, dejando solo una cuenca hueca y aterradora. Los susurros estallaron enseguida. Maldición. Casi me mata del susto, mira esa cara de máscara de terror. Le falta un ojo y ni siquiera se cubre. Qué suerte la nuestra. De todas las clases, vienen a encasquetarnos a este bicho raro. Perdí el apetito en cuanto la vi. ¡Qué asco! ¿Cómo se atreve a mostrarse así? Con cada comentario cruel, la cabeza de la chica se hundía más, sus manos aferrándose al blanqueado dobladillo de su falda. Mi compañero de pupitre me lanzó una mirada, moviendo las cejas. ¿Alguna idea de cómo se quedó ciega? ¿Crees que sus padres fueron descuidados y se lo pincharon? De pronto desperté dentro de mis propios recuerdos. Lucía. Había vuelto al mismo día en que Lucía se transfirió, el día en que comenzó cada pesadilla. En mi vida anterior Lucía soportó desde el principio el desprecio de la clase. Objetivamente hablando, era bonita y menuda, sin ese defecto. Podría haber pasado por una belleza clásica y apacible, pero a una edad en la que la presión de los exámenes se cuela hasta en los sueños. El bien y el mal son solo palabras vacías de un libro de texto, comparado con el fugaz subidón que se arranca de una vida entumecida y asfixiante. La moral no significa nada. Muchos estudiantes entumecían su propio dolor devorando el de otro. Burlarse del débil se volvió tendencia, y su defecto físico solo añadió combustible. Sumada su naturaleza retraída, acabó sin ningún amigo. Entonces mi furia justiciera estalló y me ofrecí voluntario para que Lucía se sentara a mi lado. Insulté a todos los compañeros que se burlaban de ella, pero ahora, ante la pregunta de mi compañero de pupitre, solté sin pensar. Quién sabe, quizás se lo buscó ella misma. Para entonces el profesor ya le estaba asignando un asiento a Lucía. Le dijo que eligiera cualquier sitio, pero cada vez que Lucía intentaba avanzar, los compañeros se apartaban como si fuera la peste, hasta que Lucía se acercó lentamente a mi lado y, con una vocecilla apenas audible, preguntó: ¿puedo sentarme a tu lado? Pero no me levanté, como en la vida anterior, para invitarla a ser mi compañera de pupitre. En cambio, me puse de pie y, mirando al tutor, dije: profesor, no quiero sentarme junto a ella. Si insiste en ocupar ese puesto, solicito voluntariamente el asiento de guardián al lado de la tarima. El profesor se quedó algo incómodo, y Lucía me dirigió una mirada extraña. Él añadió: Jorge, acabo de recalcar que no debemos discriminar a los nuevos compañeros. Tu actitud no favorece la unidad de la clase. No escuché ni una palabra, ya que el cielo me ha dado la oportunidad de volver a empezar. No mostraré a Lucía ni un ápice de benevolencia. Pero entonces un compañero cercano se burló. Algunos se pasean todos los días con su diploma de alumno ejemplar y, en realidad, no son más que hipócritas. La nueva solo quiere sentarse a tu lado. ¿De verdad tienes que poner esa cara de asco? Miré al que hablaba, era Makoto. Este individuo es de mente estrecha. En la vida anterior competimos por ser delegado de clase, yo fui elegido y él no. Desde entonces me guardó rencor y buscó ocasión para vengarse. Cuando Lucía me calumnió, fue él quien lo difundió por todas partes y se lo contó al tutor, hasta que todo el mundo se enteró. Lo miré y solté una risita desdeñosa. Makoto, si eres tan compasivo, ¿por qué no dejas que la nueva se siente contigo?
Makoto, tras mi réplica, se puso pálido y guardó silencio. Continué. ¿Qué pasa? Hace un momento parecías muy valiente, saliendo a defender a la nueva, ¿y ahora te encoges? ¿O es que, en realidad, también te repugna sentarte con una medio ciega de un solo ojo? Puse especial énfasis en las palabras, de un solo ojo. Sentí claramente como Lucía, que estaba junto a mí, empezó a temblar y bajó aún más la cabeza, provocado por mí. Makoto explotó. Jorge, tus palabras son demasiado desagradables. Profesor, deje que la nueva se siente a mi lado. Yo no la desprecio. Al final, Lucía se convirtió en la compañera de pupitre de Makoto. Observé a Makoto aguantando el asco y fingiendo indiferencia mientras le ordenaba el escritorio a Lucía, y solté un largo suspiro de alivio. Aunque no pude impedir que Lucía se transfiriera a nuestra clase, me aseguraré de no tener ningún contacto con ella. La tragedia de la vida pasada no se repetirá jamás. Solo que, en esta vida, el compañero de Lucía es Makoto, y él es quien la ha defendido. ¿Significa eso que lo que me ocurrió a mí la vez anterior le sucederá a Makoto ahora? Capítulo 2. Las clases de la mañana se esfumaron pronto entre los rumores y conjeturas que mis compañeros lanzaban sobre Lucía. Nada más sonar el timbre, mi buen amigo David se acercó y dijo, «Esto no cuadra. Jorge, no pareces tú. Siento como si tuvieras mala espina con la nueva. ¿No eras siempre el primero en salir en defensa de los demás? Pensé que esta vez también la ayudarías». Mi mano tembló mientras guardaba el estuche. Al fin y al cabo, la imagen que proyecto es la de un pardillo ingenuo que se mete a arreglar injusticias ajenas. Por eso en mi vida pasada, cuando Lucía me confesó sus sentimientos y la rechacé, decidió arruinarme la vida y me acusó de haberla manoseado. Seguro pensó que un buenazo como yo jamás se atrevería a decirle que no. Sin expresión alguna, respondí, hace poco leí algo, respeta el destino ajeno y suelta el síndrome del Salvador. Solo si no intervienes en la causa evitarás verte arrastrado por las consecuencias. Mi compañero no esperaba semejante respuesta y me miró sorprendido. Yo, sin embargo, no quería seguir con el tema. Lo único que deseaba era una excusa para volver a casa y ver a mis padres. En la vida anterior, la calumnia de Lucía se propagó por todo el bachillerato. Como era discapacitada y el colegio quería demostrar su sensibilidad, me expulsaron sin investigar la verdad. Mi padre, enfurecido, fue a la casa de Lucía para exigir explicaciones y murió acuchillado por su padre, un hombre fuera de sus cabales. Mi madre, disconforme con el fallo, apeló varias veces, todas sin éxito. Recuerdo aquella noche en que, presa de culpa, me di bofetadas y me arrodillé rogando perdón a mi madre. ¿Acaso ayudar a otros es un error? ¿Por qué la buena voluntad no recibe buen retorno? Mi madre suspiró y dijo, Jorge, ¿alguna vez has pensado que la bondad y la recompensa son ambas una forma de expectativa? Esperar que la bondad sea recompensada es simplemente otra clase de expectativa. Y como es una expectativa, la bondad no necesariamente trae recompensa. Si se rompe, no significa que ayudar sea un error. Pero, al menos, debes asegurarte de estar en un lugar absolutamente seguro. Yo quiero que seas una persona recta. Sí, pero egoístamente hubiera preferido que no la hubieras ayudado. Así tu padre seguiría vivo. Dicho esto, mi madre se arrojó del tejado. Todavía recuerdo la sonrisa enfermiza y retorcida de Lucía. Lucía dijo, los enfermos mentales no cometen delitos al matar. Ahora que mi papá biológico está internado en un psiquiátrico, tu padre realmente me ha resuelto un gran problema. También dijo, ahora que tus padres están muertos, tú y yo somos iguales. Finalmente hemos caído juntas en el barro, y podremos estar juntas para siempre. Resulta que la fábula del campesino y la serpiente estaba ocurriendo justo a mi lado. Por mi causa, mis padres acabaron sin un buen final. Ahora solo quiero confirmar que están sanos y salvos, vivos en este mundo. Ni siquiera había llegado a la oficina para pedir permiso cuando, en el pasillo, vi a varios compañeros empujar a Lucía dentro del baño. Lo recordaba bien, en la vida anterior. Nada más llegar, Lucía fue acosada por unos compañeros. Lejos de sentir compasión, la consideraban un bicho raro. La obligaron a beber agua del retrete. La humillaron con palabras y hasta le vaciaron una papelera llena de inmundicia sobre la cabeza. Entonces, incapaz de tolerarlo, me planté delante de Lucía y apaleé a los abusones. Desde ese momento, ella me vio como su salvación, el único capaz de rescatarla del fango. En ese instante me hallé otra vez ante la misma escena de mi vida anterior, pero esta vez, sin duda, no saldría en defensa de alguien como Lucía. Se protegía tras una cáscara lastimera de sensibilidad y complejos, cuando en realidad albergaba una oscuridad retorcida que no soportaba la luz.
Retrocedí 2 pasos, esquivando su mirada suplicante. Vi cómo alguien le aplastaba la cabeza contra el suelo. Su rostro estaba empapado de agua sucia. Aún así, estiró la mano intentando aferrarse a la pernera de mis pantalones y murmuró: «Ayúdame». Aparté su mano de un manotazo. En mi mente resonaba solo una frase: renuncia al síndrome del Salvador. Respeta el destino ajeno. Justo entonces Makoto salió del aula. Creí que volvería a hacerse el héroe. Pero fingió no ver nada y regresó a su sitio. Me pareció de lo más curioso. Lucía había sido acosada. Su uniforme despedía un hedor nauseabundo y el pelo, empapado, se le pegaba a las mejillas. Vi a Makoto, con toda su pose impostada, preguntar: «Lucía, ¿qué te ha pasado? ¿Alguien te ha estado molestando? Venga, cuéntamelo y yo se lo digo al profesor». Makoto se mostró exageradamente compasivo. Mientras Lucía mantenía la cabeza baja y guardaba silencio, solo de vez en cuando alzaba la vista y me observaba pensativa. Se me encendió la alarma interior, algo no cuadraba. En esta vida no le había tendido ninguna mano. ¿Por qué me miraba así? ¿Será que también odia a quienes se convierten en sus enemigos? Capítulo 3. La verdad. No me importaba si Lucía me guardaba rencor, porque en el fondo, ella era una masoquista patética frente a esos que la intimidaban y humillaban. Nunca se atrevía a vengarse. Al contrario, se arrastraba servilmente para unirse a ellos. Incluso en la vida pasada, terminó enredada con Martin, el cabecilla de los que la acosaban, y a quienes la ayudaron, la cuidaron, los manipulaba y utilizaba como si sus esfuerzos fueran un deber. En esta vida, no la ayudé, no me ofrecí a ser su compañero de pupitre, ni intervine cuando la acosaban. En mi vida pasada, hubo tantas noches en las que me odié por haberme metido a ayudarla por puro sentido de la justicia, una justicia estúpida que solo llevó a la ruina de mi familia. La miré con frialdad y le solté: «¿Qué miras? No fui yo quien te molestó. Mírame una vez más y verás». Lucía bajó la mirada con expresión dolida, apretando los puños. Se mordía los labios con obstinación, sin decir una sola palabra. Así era Lucía en la vida pasada. Cuando pasaba algo, bajaba la cabeza y se quedaba callada, con los ojos llenos de lágrimas. Fue justo por esa cara suya de víctima indefensa que yo no podía evitar ayudarla una y otra vez, como era de esperarse. Su actitud provocó una carcajada colectiva entre los compañeros. Uno se burló sin piedad. «Ja ja ja ja, está llorando. Vaya, no sabía que los ciegos también lloraban. Llora más. A ver si se te jode también el otro ojo. Así por lo menos está simétrica y puede que hasta te veas mejor». Una chica añadió: «Tal cual. Una persona así en nuestra clase solo baja el promedio de belleza del grupo». En ese momento, un entrometido se acercó a mi escritorio. Era uno de los que había liderado el bullying contra Lucía en clases anteriores. Se acercó con descaro y dijo: así que nuestro genio Wang tampoco soporta a esta ciega de mierda. ¿Qué tal si sacamos algo de diversión de ella otra vez?» Lo miré con frialdad. Ese tipo era Martin, el mismo que en la vida pasada me guardaba resentimiento porque yo lo había denunciado varias veces por acoso escolar. Y cuando vio que yo me acercaba a Lucía, se le ocurrió un plan, para humillarme. La engañó para llevársela a la cama y luego la obligó a confesarme su amor. En fin, Martín era una basura. Como no respondí, creyó que mi silencio era aprobación. Se inclinó a mi oído y susurró: «Escuché que su papá es un idiota y que en su casa viven con subsidios del gobierno. Dime, si le cobro una cuota de protección, ¿crees que su padre retrasado y ella no tendrán más que aire para comer?» Ja 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 ja. Un segundo después, ¡pum!, le golpeé la mano sobre mi escritorio con el borde de mi libro. Se echó hacia atrás de dolor y gritó: «¿Estás loco, imbécil? ¿Quieres hacerte el héroe salvador ahora o qué?» Al oír eso, Lucía levantó la cabeza de golpe por primera vez. Y me miró de reojo. Le solté una sonrisa sarcástica. «¿Por qué gritas tanto? ¿No tienes cerebro? Extorsión, deberías revisar el código penal. A ver cuántos años te pueden caer por eso». «Tranquilo, eres menor de edad. No te caerá mucho, a lo sumo, unos añitos en un centro de detención juvenil». Martin me lanzó una mirada furiosa y escupió: «Así que si quieres defenderla, maldito pagafantas». No pude evitar soltar una carcajada y respondí: «No, simplemente me caes mal. Si quieres hacer algo, hazlo. ¿Pero a mí qué me cuentas? ¿Cómo era ese dicho? El perro que muerde no ladra. ¿Lo pillas o no?». Cuando salí del aula, Lucía me miraba con una expresión cada vez más extraña. Capítulo 4. Hasta que terminó la última clase de la tarde. Todos los compañeros ya se habían ido a sus dormitorios. Yo, como había pedido permiso para volver a casa,
Salí directamente de la escuela, justo al cruzar la puerta principal. Escuché una voz tímida de una chica detrás de mí. Gracias por defenderme esta tarde, dijo ella con cautela. Me di la vuelta y vi que Lucía, sin que yo lo notara, había estado siguiéndome. No me había dado cuenta en absoluto. Inmediatamente me puse en guardia, mirándola con una expresión de abierto desprecio. Le respondí con tono de asco. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues fuera de la escuela? Ella agitó las manos rápidamente, intentando esbozar una sonrisa. Mordió sus labios y dijo, lo siento, no me malinterpretes. No es por nada raro, soy estudiante externa. Solo quería agradecerte. Sé que tú no eres como esos compañeros que se burlan de mí. Tú eres una buena persona, siempre lo has sido. Hablaba con tartamudeos, con una mirada llena de expectativa. Entonces recordé que Lucía, por su situación económica, siempre había sido estudiante externa. Almorzaba en la escuela gracias a la beca para estudiantes de bajos recursos, pero la cena la hacía en casa. Pero en ese momento, solo me pareció patético. Le contesté con un tono de burla. ¿En serio? ¿De verdad pensaste en agradecerme? ¿No fui lo suficientemente claro? Yo nunca quise ayudarte. Para serte sincero, me caes mal, no por tu cara ni tu ojo ciego, sino por esa actitud de víctima permanente. Esa forma tuya de hacerte la pobrecita, me da náuseas. Lucía, mejor aléjate de mí, o no me molestaría en absoluto darte una ración extra como ellos. No es que quisiera convertirme en un abusador, pero si eso sirve para que Lucía se mantenga lejos de mí, si eso puede evitar que mi familia sufra otra vez, entonces no me queda más remedio. Mis principios y mi moral solo existen si yo y mi familia estamos a salvo. Lucía se quedó en su sitio, frunciendo el ceño, como si no pudiera comprender por qué le decía esas cosas. Mientras me iba, escuché que murmuraba, no debería ser así, no debería tratarme así, soy tan miserable, debería sentir lástima por mí, debería compadecerme. Al oír esas palabras, sentí como si una serpiente venenosa subiera lentamente por mi pierna. Se me heló la sangre. Capítulo 5. Regresé a casa y vi que mis padres seguían vivos. No pude evitar llorar de alegría. Por suerte, todavía estaba a tiempo. En esta vida, aún puedo proteger a mi familia. Por todo lo ocurrido con Lucía, me volví más precavido. No me preocupaba por nada más, solo temía que Lucía también hubiera renacido como yo. Si ese fuera el caso, todo lo que hiciera sería inútil. Primero, les conté a mis padres que en la escuela me habían pasado cosas malas, cosas que podían arruinar seriamente mi reputación. Entonces, modifiqué un poco la historia de lo que aún no había ocurrido. Y se la conté a mis padres, resaltando que aunque hablaran con la familia de Lucía, no serviría de nada, porque su padre tiene problemas mentales. Ante una familia así, no hay nada que podamos hacer. Y yo no quería que eso afectara mis estudios para el examen de ingreso a la universidad. Finalmente, les propuse cambiarme de escuela. Al principio, mis padres no estaban de acuerdo, pero después de escuchar mi análisis de las consecuencias, no tuvieron más opción que suspirar y decir, con ese tipo de gente no podemos meternos. Si está tan mal, por algo será. Jorge tiene razón, solo nos queda apartarnos, que se cambie de escuela. No podemos permitir que esto afecte su examen de ingreso. Capítulo 6. Cambiarse de escuela no era tan fácil. Mi papá tenía que mover contactos y hacer gestiones con el colegio nuevo. Eso tomaría algo de tiempo. Después volví a clases. Prácticamente no tuve más interacción con Lucía. Cada vez que ella pasaba por un lugar, yo automáticamente me apartaba. No le dirigía la palabra, y si lo hacía, era con frialdad absoluta. Muy pronto, todos en la clase sabían que yo despreciaba a Lucía, que incluso compartir el mismo aire que ella me resultaba repugnante. Al principio, Lucía lo pasaba fatal. Tenía una discapacidad, malas notas, y era la que estaba más abajo en la jerarquía del grupo, pero desde que se notó que yo la evitaba especialmente, Makoto, mi archienemigo en clase, empezó a mostrarle una amabilidad exagerada. Le traía comida, le ayudaba con los deberes, todo lo que en la vida pasada yo había hecho por Lucía. Ahora lo hacía Makoto. Claro que no lo hacía de corazón, solo quería probar que él era mejor que yo, que quienes me eligieron como representante de clase se habían equivocado. Poco a poco, me di cuenta de que Lucía ya no me miraba tanto a mí. Ahora era a Makoto a quien no le quitaba los ojos de encima. No supe en qué momento exacto ocurrió. Lucía empezó a acercarse cada vez más a Martin, el mismo que antes la había acosado. Ahora se les veía juntos todo el tiempo. Alguien me contó que Lucía incluso le robaba dinero a su familia para dárselo a Martin. Le pagaba todas las comidas, le compraba cigarrillos. Ahora era su hermanita adoptiva.
Lucía se puso piercings en las orejas, en la lengua, e incluso se tatuó un brazo entero. Se convirtió en una auténtica choni, cuando Martin miraba bajo las faldas de las chicas en los pasillos. Era Lucía quien le ayudaba a acercarse a las que le interesaban. También lo apoyaba para acosar a los compañeros más pequeños. Y se burlaba de las chicas que no eran guapas. Si antes Lucía era una víctima, ahora se había convertido claramente en una agresora, y por su apariencia especial, el director de disciplina prefería mirar para otro lado. Yo empecé a sentir que algo andaba mal, pero justo entonces, mi padre me dio una buena noticia. Ya habían conseguido una plaza en otra escuela, una preparatoria de élite en la ciudad. Había sido gracias a todos los favores que pidió. A más tardar, la próxima semana podría hacer el cambio oficial. Suspiré aliviado. Por fin sentí que ese peso que llevaba en el pecho se aligeraba, y también decidí poner en marcha mi plan. El cambio de escuela era mi salida de emergencia, pero antes de irme, pensaba dejarle a Lucía un regalito. Como decía mi madre, eso de que el bien trae recompensa es solo un deseo. Igual que al final los malos reciben su castigo, no deja de ser un consuelo barato. Martín y Lucía estaban haciendo lo que querían en la escuela. Si los dejábamos actuar sin consecuencias, ¿cuántos más iban a sufrir por su culpa? Para quien sufre bullying, el daño ya está hecho. Una frase vacía como el karma se encargará no ofrece nada más que una triste esperanza. Así que, aunque no pudiera destruirlos por completo, tenía que impedir que siguieran haciendo daño dentro de la escuela, y la oportunidad llegó muy pronto. El viernes, la escuela celebraría la competencia deportiva de primavera. Después del evento, el bachillerato tendría un día extra de descanso ese fin de semana, y en la vida pasada, fue justo durante ese evento, cuando Lucía me confesó su amor. Capítulo 7. Después de todo este tiempo observando, llegué a la conclusión de que Lucía ya no sentía nada por mí. Después de todo, quien la sacó del barro ahora era Makoto. Así que, en la tarde del evento deportivo escolar, durante el tiempo libre, una chica vino corriendo hacia Makoto y le dijo: Makoto, la chica más guapa del cole te está esperando en el bosquecillo junto al jardín. La sonrisa de la chica era ambigua. El bosquecillo al lado del jardín escolar era conocido por todos como el lugar oficial de las citas secretas. En mi vida pasada, esa misma chica vino a buscarme a mí, pero en esta vida, como era de esperarse, fue a buscar a Makoto. Makoto se acomodó el peinado y respondió con tono engreído: ¿La más guapa? ¿Cuál de todas? Si no lo dices claro, no pienso ir. Aunque dijo eso, se puso la chaqueta de inmediato y se levantó dispuesto a ir. En ese instante, le metí el pie a propósito. Makoto se cayó de bruces contra el suelo. Se levantó furioso y gritó: Jorge, ¿estás loco o qué te pasa? ¿Te he hecho algo yo? Me burlé y le dije: dices que no vas, pero tu cuerpo te traiciona. ¿Desde cuándo la más guapa del cole sabe siquiera quién eres? ¿Y tú te crees eso? Tienes tanto tiempo sin acción que ya se te fue el cerebro al pantalón. La cara de Makoto, que estaba roja de rabia, de repente se relajó. Soltó una risa extraña y dijo: ja 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 ja, ya entendí. No me digas que tú, este pringado, estás enamorado en secreto de la más guapa, y ver que ella toma la iniciativa contigo te dolió el ego. Bueno, que piense lo que quiera. Después de decir eso, Makoto ignoró a todos y se fue directo al bosquecillo. Yo solo negué con la cabeza. No tenía intención de meterme, pero hoy era un punto clave, como en la vida pasada. Si quería hacerles caer en la trampa, tenía que moverme. Pensando bien mi jugada, me acerqué a unos amigos con los que suelo hablar, y les susurré algunas instrucciones. Después, metí un megáfono dentro de mi mochila, y me puse en marcha, siguiéndolo. Capítulo 8. Apenas entré al bosquecillo, vi a Makoto salir corriendo a toda prisa, con el rostro hinchado y lleno de moretones. Apenas me vio, casi se arrodilla frente a mí, suplicando: Jorge, ayúdame, por favor. La persona que me citó no era la chica más guapa. Querían extorsionarme. Entonces le pregunté: ¿dónde están? ¿Cómo fue que te intentaron extorsionar? ¿Quieres que llame a la policía por ti? Todavía recordaba que, en la vida pasada, Lucía, al no lograr que aceptara su confesión, me acusó falsamente de intentar propasarme con ella en este mismo lugar. ¿Acaso ahora intentaban usar la misma táctica con Makoto, sabiendo que tiene dinero? ¿Extorsionarlo con una falsa acusación? Makoto dijo rápidamente: no llames a la policía, no se puede. Si mi papá se entera, me mata. Solo, habla con ellos tú. Sí, tú siempre has sido el único al que le tienen miedo. ¿Puedes ir a advertirles en mi lugar? Makoto evitaba mirarme directamente,
pero seguía empujándome hacia dentro del bosque. Sabía que algo raro pasaba, pero justo por eso, era perfecto para mí. Así que me dejé llevar y entré al bosque, tal como lo sospechaba. Apenas di unos pasos. Aparecieron más de 10 personas. Casi todos eran los típicos gamberros que siempre andaban con Martin, incluyendo algunas chicas problemáticas y hasta unos maleantes de fuera del cole. Empezaron a burlarse. Vaya, sí que tienes talento. Lograste engañar incluso al representante de clase. En ese momento, el rostro de Makoto cambió completamente. Se acomodó el pelo y dijo con soberbia: ¿Qué hacen ahí parados? Vamos, traigan a nuestra protagonista. ¿Cómo va a haber una buena confesión sin la chica principal? Lucía fue empujada hacia adelante por los demás. En su rostro todavía se podía ver esa expresión de timidez. Fruncí el ceño al verla. Lucía se paró frente a mí, se mordió los labios y dijo: Jorge, en realidad, siempre me has gustado. ¿Quieres ser mi novio? La miré con expresión extrañada, mirando también a Martin y a Makoto que estaban detrás, disfrutando del espectáculo. No entendía nada. ¿Por qué Lucía me confesaba otra vez en esta vida? Le pregunté: ¿qué es lo que te gusta de mí? Lucía pensó un poco, luego me miró como si recordara algo, y dijo: me encanta cuando me insultas, ese aire de capullo que tienes. Me fascina. No pude evitar sentir náuseas. Su respuesta me pareció asquerosa. Alrededor empezaron a animarlos en tono burlón. Venga, acéptalo ya. Que Lucía te confiese es un privilegio. No sabes la suerte que tienes. Lucía es la hermanita postiza de nuestro Martin. Y con él protegiéndote, la buena vida apenas empieza. Alguien más rió por lo bajo. Ja 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 ja. Esta cieguita ya te la dejó Martin lista y todo. Tú solo disfruta, campeón. Otro dijo: Lucía, ¿qué esperas? Sé más atrevida. Dale un beso. ¿Cómo va a saber lo que sientes si no lo besas? Lucía, animada por ellos, se colgó de mi cuello e intentó ponerse de puntillas para besarme, pero al instante siguiente, levanté la pierna y la empujé con fuerza, haciéndola caer al suelo sin piedad. Martín se enfureció al instante, gritó: maldito imbécil, te estás pasando. ¿Qué esperan? Agárrenlo y denle una paliza que no olvide. Vi cómo todos empezaban a rodearme. Rápidamente, saqué el megáfono que había guardado en mi mochila y lo encendí. Con un sonido estridente, ZZZZT, el ruido agudo hizo que todos se taparan los oídos por reflejo. De inmediato me llevé el megáfono a la boca. Y con mirada firme, grité con voz alta: que se larguen todos. Carajo. ¿Acaso sus padres trabajan para pagarles los estudios solo para que vengan a enamorarse aquí? Con ese tiempo libre, mejor hagan unos ejercicios, que eso sí sirve. Así es como desperdician el esfuerzo de sus profesores. Ni siquiera los respetan, no como yo, que solo pienso en resolver exámenes y entrar a una buena universidad. ¿Creen que con esta trampa van a arrastrarme con ustedes? Sigan soñando. Yo, como hombre justo y noble, por más hermosa que sea una chica, no es más que una calavera pintada de rosa. En este vasto mundo lleno de deseos y distracciones, nada se compara ni con un fragmento de la verdad suprema. ¿Y tú, Lucía, no te da vergüenza? Te juntas con maleantes de fuera del colegio, intimidas a tus compañeros. ¿Así retribuyes la dedicación de tu tutor? ¿Así agradeces la beca de ayuda que te dio la escuela? Tener una familia humilde no es motivo de vergüenza, pero lo que estás haciendo sí lo es. Lo tuyo ya es un problema de carácter y valores. Mi voz fuerte y apasionada, sumada al chirrido del megáfono, dejó a todos atónitos. No reaccionaban. Cuando terminé mi discurso de forma exagerada y teatral, se escucharon aplausos en el borde exterior del grupo. El director de disciplina, con su cabeza calva brillando al sol, apareció en el bosquecillo. Y a su lado venía el tutor de clase con cara de muy pocos amigos, abriéndose paso entre los presentes. Dijeron: muy bien dicho, Jorge, con razón te ganas cada semestre el premio al estudiante ejemplar. Eres un modelo para todos. Tú y ustedes también. A la oficina ya mismo, y llamen a sus padres. ¿Y ustedes, quiénes son? No los reconozco. ¿Son de fuera de la escuela? Los maleantes externos intentaron escapar al ver al director, pero ya era demasiado tarde. Los habían pillado infraganti. De inmediato empezaron a gritar. Fue Martin. Martin y Lucía nos dijeron que viniéramos. Dijeron que hoy era el día del evento deportivo y que podríamos colarnos. Nos prometieron que las chicas de su clase estaban buenísimas y que podríamos aprovechar. No sé de dónde sacaron a esta gente, pero bastaron un par de frases para delatarlos a todos. La cara de Lucía se puso blanca como el papel. Un segundo después, cayó de rodillas frente al director y al tutor, sollozando.
dijo. No fui yo, profesor. Fue Martin quien me obligó. Me ha estado acosando durante mucho tiempo. Él me forzó a hacer todo esto. Perfecto. Todos echándose la culpa, como era de esperarse. Martín, por supuesto, tampoco aceptó nada. Ambos comenzaron a gritarse y culparse mutuamente. Entonces lancé una frase ligera pero afilada. Y entonces lo de intimidar a las chicas de la clase, incluso chantajearlas con fotos, ¿también fue idea de Martin? ¿Y el dinero que le diste durante estas últimas semanas? ¿De dónde salió, Lucía? Mientras hablaba, saqué un papel de mi mochila. Profesor, aquí tengo una lista con los nombres de los compañeros que fueron víctimas del chantaje de Martín y Lucía. Puede hablar con ellos para comprobar si lo que digo es cierto. El rostro de Lucía se volvió completamente pálido. Sabía que ya no había vuelta atrás. El efecto que quería ya se había logrado. Miré con burla a Lucía, que seguía arrodillada en el suelo. Ella me miraba de lado, con ojos llenos de incredulidad. Parece que, por fin, entendió que todo esto había sido planeado por mí desde el principio, desde el momento en que decidí seguir a Makoto. Ya había enviado a David a informar al director y al tutor, aunque no esperaba que Lucía volviera a confesarme su amor. Pensé que, como mucho, intentaría vengarse por mis desprecios, quizás usando a Martin para darme una lección, pero esto fue aún mejor. Capítulo 9. Como había preparado el megáfono de antemano. Lo que pasó en el bosquecillo se hizo prácticamente conocido por toda la escuela. Además, los involucrados eran justo los que siempre estaban en la mira del director de disciplina, los rezagados, los problemáticos de cada clase. Por eso, el director decidió tomar este caso como una advertencia ejemplar. Llamó a todos los padres de los involucrados. Entre ellos, por supuesto, también estaba el padre de Lucía. Yo, en cambio, por mi excelente actuación, hablando en nombre del orden, el estudio y los compañeros que fueron víctimas. Fui públicamente elogiado por toda la escuela. Logré salir completamente limpio del asunto. En la oficina de la escuela. Fue la primera vez que vi al padre de Lucía. Vestía un mono de trabajo azul oscuro, raído por el uso. La piel de su rostro estaba ennegrecida por el sol. La espalda encorvada, con una enorme joroba. El cabello parecía no haber sido cortado en mucho tiempo. El cuerpo cubierto de polvo como si hubiera venido corriendo directo desde una obra de construcción. Apenas entró, se arrodilló frente al tutor de clase, sin decir una palabra, comenzó a dar cabezazos al suelo, una actitud típica de pobre hombre humilde. Yo estaba de pie al lado, mirando con frialdad al asesino de mi padre en la vida pasada. Ese hombre honesto fue quien apuñaló a mi padre 18 veces, cada puñalada mortal, y aún así, logró evitar la cárcel alegando problemas mentales. Di un paso hacia atrás. En ese momento, mis padres llegaron también a la oficina. Ante la escena, se quedaron en shock. Mi padre notó mi agitación. Me dio una palmada en el hombro y dijo, Jorge, tranquilo, aquí estamos nosotros. Pase lo que pase, tienes a papá y a mamá detrás de ti. Asentí con firmeza. En esta vida, no pensaba cometer los mismos errores. El tutor de clase también se sintió incómodo por la escena. Dijo, padre de Lucía, por favor, póngase de pie. Hemos pedido que venga para hablar sobre la educación de su hija. ¿Qué está haciendo? Fue entonces que el hombre alzó la cabeza. Miró a Lucía, y sin mediar palabra, le soltó una bofetada que la tiró al suelo. Dijo, maestra, dígame qué ha hecho esta maldita. Yo me encargo de castigarla como se merece. Ante esta reacción violenta, Lucía no dijo nada, cabeza agachada desde el inicio, sin emitir ni un solo sonido. Incluso después de ser golpeada, seguía en silencio. El tutor suspiró, frustrado. Padre de Lucía, por favor, cálmese. Y entonces procedió a explicar todo lo sucedido, pero lo que nadie esperaba era que tras escuchar toda la historia, el padre de Lucía volviera su mirada hacia mí, una mirada extraña, idéntica a la que Lucía me lanzaba a veces, y entonces murmuró, entre balbuceos, ¿eso era todo? Pensé que era algo más grave. Mi niña, siendo solo una chica, no entiende nada. A ver, ¿por qué no lo arreglamos así? Ustedes me dan unos 10 o 20,000 yuanes. Y esta niña será la esposa de su hijo. Desde ahora, hagan con ella lo que quieran. Las palabras del padre de Lucía dejaron a todos helados, especialmente a mi padre, que en ese instante estuvo a punto de lanzarse a pegarle. Pero entonces, ese hombre humilde cambió completamente de actitud. Se rió, mostrando los dientes amarillentos, y le dijo a mi padre, ¿qué pasa? ¿Dije algo que no es cierto? Bastante que no les exijo nada más.
¿Quién asegura que tu hijo no se aprovechó primero de mi hija y luego la dejó tirada? Ella no tuvo otra opción más que buscar ayuda. Mi padre, enfurecido, le gritó: ¡Qué asco! Cierra esa boca inmunda. No quiero pegarte aquí delante de los profesores, pero ahora entiendo por qué tu hija es tan sinvergüenza. Lo aprendió de ti, viejo asqueroso. Tú y tu hija son tal para cual. Mi papá estaba rojo de ira. Pero aún así, se esforzó por contenerse. Eso fue gracias a que, antes de todo esto, yo ya le había preparado mentalmente. De no ser así, seguro ya se habría lanzado a pelear. En ese momento, por fin entendí por qué mi padre, que siempre había sido tan educado y contenido, acabó muerto en la vida pasada durante una discusión con el padre de Lucía. Porque ese hombre es incluso más despreciable que Lucía. Dije en voz alta: papá, no te desgastes con alguien como él. Tu hijo actúa con rectitud, y no tiene nada que esconder. Lo que hicieron aquí es claramente una pelea organizada. Mejor dejemos que lo resuelva la policía. Apenas escuchó que pensaba llamar a la policía. Lucía levantó la cabeza bruscamente, como si despertara de golpe, corrió hacia su padre, lo abrazó y suplicó entre lágrimas: por favor, todo fue culpa mía. Mi papá tiene problemas mentales. No tomen en serio lo que dijo. Se los ruego, mi papá y yo somos discapacitados. ¿No pueden tener un poco de compasión? No nos arrinconen más, por favor. Lucía se arrodilló ante toda mi familia. El chantaje emocional lo manejaba a la perfección. La tutora no pudo evitar intervenir. ¿Y si dejamos todo hasta aquí? Jorge, yo sé que eres un excelente estudiante, pero ya ves cómo es la situación familiar de Lucía. Su padre tiene una enfermedad mental. No vale la pena llevar esto hasta la policía. Además, ustedes todavía son jóvenes. Entre estudiantes pueden haber conflictos, peleas, y eso puede entenderse. Al final no pasó nada grave. ¿Por qué no dejarlo en el pasado? Pero yo respondí con decisión: ya es tarde para eso. Ya llamé a la policía hace rato. Aquí hubo una pelea en grupo, lesiones físicas y extorsión a compañeros. Si los profesores no pueden manejar esto, entonces que lo resuelva la policía. Desde el principio, mi objetivo era hacer de esto un escándalo, con suerte, con presencia policial. Así, Lucía no tendría forma de inventar historias sobre mí después. Después de este incidente, con una investigación formal y antecedentes registrados, todos sabrían cómo ocurrieron las cosas. Y si después se atrevía a difamarme, yo la demandaría por calumnias. Mi objetivo inmediato, al menos, era conseguir que estos involucrados fueran expulsados y dar algo de justicia a los estudiantes que sufrieron su acoso durante tanto tiempo. Gente como ellos siempre se cree víctima, y por eso piensan que todos les deben algo, que deben ser comprendidos y compadecidos. Pero sus delitos no les cuestan nada. Esa impunidad es precisamente lo que alimenta su descaro. Lucía, al ver que yo no cedía ni un poco, tiró al suelo toda esa fachada de chica tímida, con los ojos rojos, me miró con furia y gritó: Jorge, ¿qué corazón tan cruel tienes? ¿De verdad quieres destruirme? Así tratas a una chica que te quiere. Si no aceptabas, bastaba con rechazarme. ¿Tenías que hacerme esto? Y además, ¿qué tengo que ver yo? Fueron ellos quienes intentaron golpearte. Ni siquiera llegaron a tocarte. ¿Con qué cara llamas a la policía? ¿Yo la quería destruir? Yo solo le devolví lo mismo que ella me hizo en la vida pasada. ¿Y ya no podía soportarlo? Sin expresión alguna, le respondí: tu amor me da asco. Y por cierto, ¿ignorancia legal? Ellos actuaron bajo tu instigación. Eso ya te convierte en cómplice. Y además, tentativa de delito, también es delito. Gracias. No dije nada más. Mi padre también se calmó, porque en ese momento, la policía ya había llegado. En la vida pasada, cuando fui difamado, ya lo había aprendido bien. En casos como este, los agentes muchas veces te aconsejan no hacer un escándalo, que los chicos deben ser tolerantes, que basta con que la chica pida disculpas. ¿Y de quién es la culpa? De cómo esta sociedad educa a los hombres, a aguantar, a perdonar, a ceder. Como dice el dicho, una mentira se cuenta en segundos. Desmentirla, te rompe las piernas. Hay demasiada gente mirando sin saber nada. Ya lo viví antes, pero ¿por qué debe ser así? Si yo hubiera reunido a un grupo de chicos, llevado a una chica a un lugar apartado, intentado besarla a la fuerza, y luego hacer que me rodearan para golpearla, ¿realmente terminaría todo con una disculpa? Capítulo 10. Martín y Makoto fueron obligados a retirarse del colegio, y los que seguían a Martin como sus lacayos,
Fueron públicamente reprendidos por la escuela y recibieron sanciones disciplinarias graves. Pero había una persona especial, Lucía. La decisión sobre su castigo no llegaba nunca. Después de todo, ella había sido transferida a mitad de curso por razones especiales. Tanto la sociedad como la escuela habían sido extremadamente tolerantes con su familia. Además, los padres de los estudiantes que fueron extorsionados por ella. Al ver el estado del padre de Lucía, al notar que ella era discapacitada, terminaron dudando y no quisieron continuar con las denuncias. Temían el juicio de la opinión pública, y como la policía ya estaba involucrada, Lucía se las arregló para echarle la culpa de casi todo a Martin, incluyendo que, al principio, fue víctima de bullying por parte de él, y como efectivamente eso había pasado. Los profesores empezaron a pensar que quizás Lucía había sido obligada por las circunstancias. Finalmente, salió el veredicto, y lo que no esperaba, fue que Lucía solo fue suspendida por un mes. En mi vida pasada, cuando alguien inventó que intenté propasarme con ella, la escuela no dudó ni un segundo en obligarme a retirarme. Poco después de anunciarse la suspensión, apareció de pronto un video en internet. Era una grabación de Lucía y su padre, en su casa, dando una entrevista. Vivían en una vivienda ruinosa. Todo era un desorden total. Solo había una tabla vieja como cama y unas colchas rotas. El padre de Lucía, con lágrimas corriendo por la cara, decía: el castigo que le dieron a mi hija fue demasiado severo. Yo sé que, como es una chica, y además con discapacidad, siempre fue acosada por sus compañeros, pero jamás pensé que terminarían obligándola a dejar la escuela. ¿Qué hemos hecho tan mal? Es tan difícil para nosotros, los discapacitados, encontrar una oportunidad en esta vida. Mi hija siempre ha sido buena, solo tiene a su viejo padre y estudia con empeño. Miren sus diplomas en la pared, todos los ganó en la escuela. ¿Cómo va a estar ella involucrada con esos chicos malos? Debe haber algún malentendido. Ojalá ese compañero pueda ver esto y nos ayude diciendo la verdad. La cámara enfocaba las paredes despintadas del fondo, donde había algunos diplomas pegados, pero la mayoría eran de cuando Lucía estaba en primaria. Entonces, Lucía miró al lente y dijo con voz baja: no entiendo por qué ese compañero me odia tanto, pero siempre ha sido muy ligero con las chicas, no nos respetaba mucho. Tal vez como lo miré un momento, pensó que yo estaba interesada en él, y luego, por esa confusión, entró en conflicto con otro chico que alguna vez me mostró interés. Pero, eso era asunto entre ellos. ¿Por qué tenía que arrastrarme a mí en su pelea? Yo no estoy enamorada de él, solo lo admiraba como buen estudiante. Ojalá él pueda salir a decir la verdad. El video explotó en redes. En poco tiempo superó el 1.000.000 de me gusta. Casi todo el internet empezó a buscar quién era ese compañero. Y no había duda, se referían a mí. Esa padre e hija realmente sabían cómo limpiar su imagen. Aunque en esta vida Lucía aún no me había acusado falsamente de acoso. Usó el poder del video para insinuar que yo tenía actitudes lascivas con las chicas. Dejaba un sinfín de espacios para que el público malinterpretara. Y como era de esperar, muchos comenzaron a decir que yo era un tipo común, pero con exceso de confianza. Que como no fue correspondido, quiso destruirla, que al ser derrotado por su rival, buscó venganza fabricando una historia de bullying para que los expulsaran. La opinión pública es peligrosa, y también, aterradora. Para ese momento, yo ya me había transferido a mi nueva escuela. Que Lucía no fuera expulsada sí me dejó una sensación de derrota, pero la realidad me enseñó algo. Los planes rara vez salen perfectos, porque la capacidad de percepción humana es limitada. Y eso impide prever con precisión los resultados. Cuanto más a largo plazo sea un plan, más variables habrá. Y por tanto, más difícil será que tenga éxito. Así que llegué a la conclusión de que para lograr el éxito, quizá no haga falta un plan meticuloso y definitivo desde el principio, sino intentarlo constantemente y adaptarse a la situación actual. Por eso, frente a la nueva calumnia de Lucía, yo también tenía preparado mi plan B. En ese momento, la opinión pública hervía. Muy pronto empezaron a divulgar mis datos personales. Casi todos estaban convencidos de que yo había difamado a Lucía. La mayoría pensaba que alguien con una situación familiar como la suya jamás podría haber hecho algo así. Y sí, esta sociedad es extremadamente indulgente con las personas discapacitadas. Pero lo que muchos no entienden es que entre ellos también hay buenas y malas personas. Lucía y su padre son exactamente eso, personas malas disfrazadas de víctimas. Se aprovechaban de la compasión que otros sentían por su discapacidad para hacer daño sin medida. Mis padres estaban furiosos,
Querían subir un video para limpiar mi nombre, pero los detuve, ante un escándalo viral como este. Las aclaraciones no sirven. Solo otro escándalo más grande puede apagar el anterior. Ahora todo el país creía que Lucía era una buena estudiante, pobre, discapacitada, pero trabajadora y luchadora, un ejemplo de superación. Pero ¿qué pasaría si salieran a la luz sus escándalos? En su intento de agradar a Martin, Lucía no había hecho precisamente cosas nobles, justo cuando Internet la elogiaba sin parar. Y varias universidades la contactaban por compasión. Un nuevo video estalló en las redes. Esta vez, alguien expuso a Lucía por colaborar con Martin en múltiples extorsiones a estudiantes menores, e incluso ayudarlo a acercarse a chicas que a él le interesaban. Al principio, nadie creyó el video, pero pronto comenzaron a aparecer más y más pruebas. Algunos solo querían aprovechar su fama, pero otros realmente contaban lo que vivieron. Entre los comentarios más virales, había uno que decía: conozco a la Lucía de ese video, de niña vivía al lado de mi casa. ¿Saben cómo se quedó ciega de un ojo? Nos robó cosas y en una de esas se golpeó con un gancho de chimenea, volcó un brasero de carbón y quemó toda nuestra casa. Y encima nos exigieron dinero como compensación. ¿Dónde está la justicia? Ese comentario llegó a más de 100,000 me gusta. Cada vez más gente comenzó a destapar las miserias de Lucía, y la credibilidad de su anterior video empezó a desmoronarse. Yo, por mi parte, no tuve que mover ni un dedo. La misma ola de opinión que la elevó fue la que la destruyó. Los benefactores que pensaban ayudar a su familia se retiraron uno tras otro, en cuestión de días. Lucía pasó de ser una heroína trágica a alguien de quien todos querían alejarse, y yo ya no les prestaba atención, porque ahora ya no podían afectarme, pasara lo que pasara. Nadie volvería a creerles. Escuché que el padre de Lucía, por culpa del escándalo en línea, fue despedido del sitio de construcción donde trabajaba. Molesto, fue por la noche a intentar robar cables para vender como chatarra, pero lo descubrieron. Salió huyendo y, en el escape, cayó desde un edificio, y murió en el acto. Lucía, aprovechándose del accidente, empezó a acosar al jefe de obra para exigir una indemnización, pero el hombre, viendo el panorama, declaró bancarrota y desapareció. Lucía, sin compensación, sin apoyo, sin recursos, dicen que vive en condiciones extremadamente miserables. Mientras tanto, yo ya estaba instalado en mi nueva escuela, listo para empezar de nuevo con mis estudios. Capítulo del epílogo. Siempre he tenido la preocupación de que Lucía, al igual que yo, también haya renacido. Si fuera así, podría prever mis acciones, pero con el tiempo, quedó demostrado que solo estaba pensando demasiado. Sin embargo, que no haya renacido ahora no significa que no lo hará en algún momento del futuro. Por eso creo que evitarla completamente no es la mejor estrategia. Si algún día recuerda lo que ocurrió en la vida anterior, vendrá a buscarme tarde o temprano. Dicho eso, la realidad es que nunca he encontrado una buena oportunidad para resolver este asunto de una vez por todas. Una noche, quedé con unos compañeros para jugar en un cibercafé, y de regreso a casa, en un callejón oscuro, apareció de repente una figura negra. Era Lucía. Su rostro estaba demacrado, con una mirada fija y fría, apretando los dientes. Dijo: fuiste tú quien me arruinó la vida. ¿Estás satisfecho ahora? No me queda nada. Me calmé y, en voz baja, le dije a mi amigo que llamara a la policía, y le respondí a Lucía con frialdad: lo que perdiste fue culpa tuya. Tú misma te lo buscaste. Nadie te obligó, y mucho menos yo. Claro, si Lucía fuera capaz de entenderlo, no estaría aquí diciéndome todo esto de forma tan irracional. No quería acorralarla demasiado. Al fin y al cabo, no quería que intentara algo desesperado conmigo, pero como era de esperarse, pronto vi como su mano, empuñando un cuchillo, salía desde su espalda. Ella me miró y sonrió. He estado soñando algo muy raro estos días. ¿Sabes qué es? En el sueño, el primer día que me transferí de escuela, me senté a tu lado, me cuidabas, me traías el desayuno, me ayudabas con las clases. Si alguien me molestaba, tú los enfrentabas por mí. En el sueño, tú eras tan bueno conmigo. ¿Por qué tuvo que terminar así? Tú me querías, ¿verdad? Solo que te preocupaba lo que dirían los demás. Por eso no querías estar conmigo. Lo sé todo, aunque algo desequilibrada. Lucía claramente estaba recordando cosas de su vida anterior. La miré con frialdad y le dije: Lucía, si tienes problemas mentales, deberías buscar tratamiento. Y no solo ese sueño tuyo es falso, sino que ¿por qué piensas que? Porque alguien te ayuda, te ama.
Esa lógica es absurda. No me digas que no lo entiendes, porque tú misma dijiste una vez que, si yo simplemente te miraba una vez de más, ¿cómo ibas a malinterpretar que yo te gustaba? Además, ya te lo dije, que alguien como tú me guste a mí, me da asco. Miré a mi amigo, preguntándome si tener solo un testigo sería suficiente para librarme de problemas legales. La razón me decía que no debía provocar demasiado a Lucía ahora mismo. Mi amigo susurró: está loca. Ya llamé a la policía. Mejor vámonos a un sitio con más gente. Pero Lucía no dejaba de mirarme. De repente, soltó una sonrisa extraña y dijo: ¿es cierto? El sueño que tuve es real, ¿verdad? Siempre lo sospeché, pero ya es demasiado tarde. Tú también tuviste ese sueño, ¿verdad? ¿No querías que yo te persiguiera y por eso decidiste atacarme primero? Yo solo te quería. ¿Qué te cuesta aceptarlo? Si eres tan buena persona, ¿por qué no puedes aceptarme? La miré fijamente, respiré hondo y me reí con frialdad. Lucía, todavía no lo entiendes. Ser buena persona es ser empático, pero también saber protegerse. Ayudar a los demás debe satisfacer también una necesidad propia, no usarse para autodestruirse solo por complacer a alguien más. Y además, para mí, el amor verdadero es crecer juntos, no arrastrar al otro hacia el barro solo para que esté al mismo nivel. Lucía seguía mirándome, acercándose paso a paso, mordiendo sus labios. Dijo: nunca podré alcanzarte en esta vida. Si no te arrastro hacia abajo conmigo, ¿me mirarías siquiera una vez? No puedes imaginar todo lo que he pasado. Parece que, solo si te dejo ciego, solo entonces aceptarás estar conmigo. Mientras decía esto, soltó una carcajada histérica y se lanzó hacia mí. Sin embargo, justo cuando yo me preparaba para acabar con todo de una vez por todas, el oficial de policía del barrio apareció y logró someter a Lucía, quien aún tenía el arma en la mano. Lucía fue encerrada en el centro de detención. Intento de asesinato. Ese cargo, al menos, la mantendría algunos años en prisión. Al salir de la comisaría, solté un largo suspiro. Las luces de neón titilaban en la calle. Un policía, con amabilidad, me pidió un coche. Cuando pasábamos por el vecindario, vi a una anciana vendiendo verduras en su pequeño puesto. Aún en la madrugada, como siempre, gasté todo el dinero que tenía para comprarle todos sus productos, y le pedí que regresara a casa temprano. El rostro de la abuela, lleno de arrugas, se iluminó con una sonrisa bondadosa. Con manos temblorosas, escogió las verduras que aún estaban en buen estado y me las entregó con cuidado. Luego, me devolvió el dinero sobrante. Muchacho, me dijo, si no te las comes a tiempo, se echarán a perder. La abuela entiende tu buena intención. Ya es tarde. Tú también deberías volver pronto a casa. En este mundo hay muchas personas desafortunadas. Algunas son bondadosas, pero también hay otras que, a pesar de su sufrimiento, resultan despreciables. No importa cuándo o dónde. La premisa para ayudar a los demás siempre debe ser proteger tu propia seguridad lo mejor posible. Ojalá haya más belleza y menos oscuridad en este mundo, y que la bondad no sea traicionada. Capítulo extra. 7 años después, frente a la prisión, Lucía entrecerró los ojos, cegada por el sol brillante que ardía fuera de la cárcel. Pensó en aquel hombre que la había llevado a prisión 5 años atrás. Su corazón se oscureció de rencor. Si no fuera por él, nunca habría acabado en esta situación tan miserable. Se preguntó qué cara pondría él al saber que ella había salido de la cárcel. Solo de imaginar la expresión de miedo de ese desalmado traidor, Lucía sintió un raro placer brotar en su pecho. Tarareando una melodía, se alejó de la prisión. Ahora tenía muchas ganas de volver a verlo. Jorge, después de 5 años sin saber de ella, ¿la habría olvidado por completo? Eso no puede permitirlo. Capítulo 1. 7 años bastan para que Jorge lo olvide todo, porque había tenido una segunda oportunidad. En esta vida, Jorge no decepcionó a nadie, logró entrar a una universidad prestigiosa. Sus padres estaban sanos y salvos. No habían sido arrastrados por sus problemas. En la universidad hizo buenos amigos, conoció a compañeros amables, y también se enamoró de alguien. Después de 2 años de graduados, los dos se apoyaron mutuamente, paso a paso. Ya estaban pensando en casarse. Jorge llevó a su novia a conocer a sus padres. La madre Wang adoraba a esa chica. La trataba incluso con más cariño que a Jorge. Si no fuera porque Jorge la detuvo, casi la habría aceptado como hija adoptiva. Después de la cena, su padre estaba lavando los platos en la cocina. Jorge entró para ayudarle, pero su padre suspiró de forma poco habitual y le dijo: Jorge, hay algo que nunca he podido quitarme del pecho. ¿Recuerdas a esa chica, Lucía? Jorge asintió.
Claro que la recuerdo. ¿Qué pasa? Su padre respondió. Escuché que salió de prisión hace poco. Me preocupa, una loca así, sin familia ni nadie. ¿Quién sabe qué locura puede hacer? Su preocupación no era infundada. De hecho, Jorge ya sabía que Lucía había salido, porque justo ayer recibió un paquete. No tenía ningún remitente claro. Dentro, solo había decenas de cartas, todas dirigidas a él. Más exactamente, eran las cartas que Lucía le había escrito desde prisión, una cada mes. Durante los últimos 7 años, Jorge nunca las leyó, siempre las devolvía. Así que ahora, volver a recibirlas solo podía significar una cosa. Lucía le estaba diciendo que ya estaba libre. Jorge lo sabía, durante esos 7 años. Lucía jamás lo había olvidado. Y ahora que había salido, sin duda haría algo aún más extremo. Después de cenar, Jorge y su novia salieron a caminar por el jardín del vecindario. Dudó un momento, pero al final decidió contarle todo. Ella lo escuchó atentamente. Su rostro no cambió mucho. Pasado un rato, soltó un bufido y dijo, «¿Me lo cuentas porque tienes miedo de que me preocupe? ¿O temes que al saber que alguien te persigue, decida dejarte?» Jorge soltó una pequeña risa. «¿Estás probándome a mí, o a ti misma? Te lo conté porque no quiero arrastrarte a esta locura conmigo». Su novia se recostó suavemente sobre su hombro. «Gracias por contarme esto, pero no es tu culpa, solo fuiste demasiado amable. Las personas buenas no deberían pagar por eso. Pase lo que pase, estaré contigo». Al escucharla, Jorge la abrazó con fuerza. En realidad, él ya había esperado este día, y ya tenía un plan preparado desde hace mucho. 7 años de cárcel no habían cambiado en absoluto a Lucía. Ya era hora de que pagara con su vida. Él no permitiría jamás que Lucía lastimara a su familia. Capítulo 2. Lucía no fue directamente a ver a Jorge. Primero consiguió un trabajo como clasificadora de paquetes en una empresa de mensajería. No lo hizo para ganarse la vida, sino porque ese centro de reparto era el más cercano a la casa de Jorge. Desde ahí, podía verlo todos los días, aunque fuera de lejos. Llevaba traje, se veía mucho más maduro, ya con el aire de un hombre exitoso. Lucía tuvo incontables veces el impulso de correr hacia él, de lanzarse a sus brazos, y luego clavarle lentamente la punta del cuchillo en el corazón, sentir su sangre desesperada y tibia deslizándose por su palma. Ese debía ser el color del amor. No. Solo de pensarlo, su corazón se agitaba de emoción. Así fue como Lucía vigiló a Jorge durante 2 meses, hasta que finalmente llegó el día. Aprovechando que debía entregar un paquete, se coló en el vecindario y se escondió en el pasillo frente a la puerta del departamento de Jorge. Ya había bloqueado la cámara de seguridad con un globo. Se ocultó en un rincón oscuro, esperando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando finalmente escuchó pasos subiendo las escaleras, se asomó ligeramente, y allí estaba, el hombre que no había dejado de obsesionarla ni un solo día. Estaba ingresando el código de la cerradura, pero de repente se detuvo, como si algo le hubiera pasado por la mente. Giró la cabeza y miró hacia el pasillo. Lucía contuvo la respiración. Por suerte, no la vio. En el instante en que volvió a girarse para introducir el código, Lucía se deslizó hacia adelante con rapidez. Y justo cuando él cerraba la puerta, ella se coló hábilmente dentro del departamento. Finalmente, vio en su rostro esa expresión de sorpresa. Jorge claramente no esperaba verla allí. «¿Quién eres? ¿Necesitas algo?», preguntó Jorge. Lucía no respondió. Se quitó las gafas oscuras, revelando la cuenca vacía de su ojo mutilado. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», dijo. Capítulo 3. Desde que entró al vecindario, Jorge sintió que algo no estaba bien. Al llegar a su puerta, notó que en la pantalla táctil del cerrojo quedaban marcadas unas huellas que no eran suyas. Estaba seguro. Esa mirada persistente que lo había estado acechando en la sombra, por fin actuaría hoy. «Perfecto, Lucía, ¿verdad? Finalmente ha venido». Jorge esbozó una leve sonrisa y se detuvo a propósito, dejando un punto débil intencional, tal como esperaba. Justo cuando cerraba la puerta, una pierna se deslizó rápidamente detrás de él. Fingió estar sorprendido, pero se movió un par de pasos para dejar libre la visión de la cámara que había bloqueado con su cuerpo. Porque sí, su casa estaba equipada con cámaras de seguridad desde todos los ángulos. Desde el instante en que Lucía entró en la casa, cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado y subido directamente a la nube. Pero Jorge aún no tenía prisa. Todavía no era el momento. Estaba esperando la oportunidad perfecta. El instante en que Lucía dejara su vida, en ese mismo lugar. Capítulo 4.
Lucía sostenía en la mano un cuchillo de desollar. En su rostro se dibujaba una sonrisa distorsionada, mientras se acercaba paso a paso a Jorge. Con una voz suave y melosa, le dijo: Jorge, te he echado tanto de menos. Durante estos 7 años no he dejado de pensar en ti ni un solo instante. Pensaba en lo cruel que fuiste conmigo. Y aún así, cuanto más cruel eras, más te amaba. Ya no puedo vivir sin ti. Desde que salí de la cárcel, he estado esperando este momento, el día en que volveríamos a vernos. Sonrió levemente y preguntó: Jorge, ¿tú también me extrañaste? Jorge, con las manos en los bolsillos, soltó una risa sarcástica. Lucía, ¿te volviste loca? ¿Acabas de salir de prisión y ya estás metida en otro lío? ¿Acaso quieres quedarte en la cárcel de por vida? Lucía ignoró por completo su burla. Solo jugaba con el cuchillo de desollar entre los dedos. Pequeño, brillante, afilado. Pasaba lentamente los dedos por la hoja metálica. Sé que te doy asco por ser una tuerta, dijo. Sé que me desprecias, pero si me arrancara toda la piel de la cara, si te mostrara mi yo más auténtico, ¿verías entonces lo sincero de mi amor? Jorge la miró con una mezcla de repulsión y lástima. Le pareció tan ridícula que respondió: Basta ya. Deja de fingir estar loca. ¿En serio crees que actuando como una lunática voy a sentir lástima por ti? ¿Tú vas a hacerte daño? No me hagas reír. Lo tuyo siempre fue dar pena. Y ahora has evolucionado. Usas la salud mental para buscar compasión. Qué triste. Pero lo cierto es que tu yo más real nunca estuvo debajo de tu piel, sino en esa alma podrida, retorcida y llena de oscuridad. Yo te vi siempre tal y como eres. No te harías daño a ti misma. Jamás. Solo sabes dañar a los demás. Porque solo así puedes recuperar un poquito de esa ridícula autoestima que perdiste al convertirte en víctima de ti misma. Lucía finalmente lo miró a los ojos. Frunció el ceño, apretando con fuerza el cuchillo de desollar. Soltó un bufido frío. Jorge, tú sí que me conoces. Lo he pensado bien. Yo ya estoy rota, no puedo cambiar, así que te haré como yo. ¿Crees que tu noviecita todavía querrá casarse con un ciego? Ja 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 ja. Si alguien tiene la culpa, eres tú, por no haberme valorado cuando debías. Lucía se acercaba paso a paso. Jorge retrocedió con rapidez hacia el balcón, fingiendo estar aterrado. Con su mano izquierda sacó de pronto un fajo de billetes y gritó con fuerza: Cálmate, no hagas una locura. ¿Quieres dinero? Lo tengo, todo tuyo. Solo, déjame en paz esta vez, por favor. Pero su voz temblaba, al igual que sus manos. No sujetó bien los billetes y estos se dispersaron por el aire, volando en todas direcciones, cayendo desde lo alto como una lluvia de papel. La escena atrajo de inmediato la atención de los transeúntes abajo, que comenzaron a mirar hacia arriba. Lucía quedó momentáneamente desconcertada, pero enseguida reaccionó. Corrió para acorralar a Jorge en el balcón. El balcón de su apartamento no tenía ventanas cerradas. Y ahora Jorge no tenía a dónde huir. Lo miró fijamente mientras avanzaba poco a poco hacia un lado, con la vista clavada en ella y murmurando: No te acerques. Pero en realidad, su mirada iba y venía, echando rápidas ojeadas a la barandilla del balcón. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Justo cuando estaban en plena tensión, la puerta de entrada se abrió de repente, justo en el momento más crítico. La novia de Jorge regresó a casa. Jorge sintió un mal presentimiento. ¿Cómo era posible que un plan tan simple tuviera un giro inesperado? Él había hecho que su novia saliera a propósito, precisamente para evitar que se viera involucrada. Pero al ver a Jorge acorralado en el balcón, ella gritó con fuerza: Ya he llamado a la policía. Lucía, todavía estás a tiempo. Detente ahora. Lucía ladeó la cabeza y respondió con una sonrisa torcida: ¿A tiempo? Jaja, alguien como yo. ¿Qué posibilidad tiene de estar a tiempo para algo? Yo solo quiero estar con Jorge. ¿Acaso eso es un crimen? Pero bueno, llegaste justo a tiempo. Hoy haré que Jorge vea quién es la que realmente lo ama. Al ver que Lucía giraba el cuchillo y se lanzaba hacia su novia, Jorge no tuvo más opción que intervenir. Sacó una porra eléctrica e intentó neutralizarla, pero en el forcejeo, no logró calcular bien, y de pronto, un corte limpio le abrió el brazo. La sangre empapó de inmediato su camisa blanca. Su novia, al ver la escena, apretó los dientes y se lanzó también para ayudar, pero en ese momento, sin querer, pateó una maceta de suculentas que estaba justo al lado del balcón. La maceta estaba decorada con piedritas de cristal, redondas como canicas. Las piedras rodaron por el suelo de cerámica. Lucía no se percató de lo que tenía bajo los pies, y al pisarlas, resbaló violentamente. Instintivamente, su cuerpo se fue hacia atrás, directo contra la barandilla del balcón, y justo en ese instante,
como si fuera de papel. La barandilla cedió. El cuerpo de Lucía, como una cometa vieja y desgastada, salió volando hacia el vacío. En ese último momento, sus ojos miraron a Jorge con puro terror, como una cometa que se queda sin hilo. Cayó rápidamente al vacío. Mientras tanto, Jorge y su novia ya se habían refugiado en una zona segura. Capítulo 5. Lucía estaba muerta. Una muerte brutal. Jorge vivía en el 7º piso. Al caer, su pecho fue atravesado por la rama podada de un árbol justo debajo del edificio. Uno de sus brazos se había doblado grotescamente hacia la espalda, y la sangre brotaba a borbotones de su pecho. Su rostro estaba completamente deformado. La policía llegó rápidamente al lugar. Llevaron a Jorge y a su novia a la comisaría para tomarles declaración. Gracias a las cámaras de seguridad, todo el proceso en que Lucía entró a la casa y atacó quedó registrado en video. Al final, se confirmó que Lucía había muerto accidentalmente al caer desde el balcón mientras intentaba cometer un asesinato premeditado. Jorge y su novia solo actuaron en legítima defensa. Capítulo 6. Una semana después, los padres de Jorge regresaron de un viaje. Cuando se enteraron de todo, no podían creerlo. Al final, solo pudieron consolar a la pareja, ya había pasado todo. Aquella mujer aterradora nunca volvería a molestarlos. La novia de Jorge lo acompañó a otro lugar para despejarse. Caminaban por la playa, tomados de la mano. De pronto, ella le preguntó, ¿ese día que me pediste salir de casa, era porque querías que ella viniera solo por ti? ¿Querías canjear tu vida por verla encerrada otra vez? Eso es demasiado. No quiero perderte. Jorge sonrió, sin confirmar ni negar. Lo importante es que todo terminó. Lucía está muerta. Ella no dijo nada más, solo lo abrazó con fuerza. Entonces recordó algo. Medio mes antes de todo esto, Jorge había dicho que quería cerrar el balcón con vidrio. Ya había contactado a una empresa para instalar ventanas de piso a techo. Incluso llegaron los trabajadores para comenzar a cortar el barandal de hierro. Pero justo después de cortar 2 tramos, la empresa tuvo un problema inesperado y no pudo hacer la instalación a tiempo. Y justo en esos días, Lucía apareció para irrumpir en su hogar. Aquella baranda debilitada se convirtió, sin querer, en el instrumento de su muerte. Nadie podría haber previsto algo así. Tal vez era el destino haciendo justicia. Como dice el dicho, a cada cerdo le llega su San Martín. Quien les hizo vivir una pesadilla, ahora había desaparecido para siempre. Y en el futuro, ella estaría con Jorge, para siempre.